No se vaya sin decir esto. Usted lo conoce muy bien y levante ese nombre así. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos, cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Usted y yo le cantamos el mejor de todos al campeón. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. No. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, todo.
noches hermanos, ¿cómo estamos nuevamente por este canal? Así que muy agradecido con Dios por permitirme una vez más dirigirme a ustedes y tener la comunión, una comunión que no se debe perder a pesar de la distancia. Y bueno, vamos a tener un momento de oración para que Dios pueda dirigir este pequeño momento de reflexión y meditación en la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito seas tú, Señor, que eres soberano sobre todo, que eres Rey, Señor, sobre toda circunstancia, que tú sigues siendo Dios, que las circunstancias, Señor, no cambian tu identidad y tampoco deben cambiar la identidad del cristiano. Señor, te pedimos en súplica y en ruego por aquellos, Padre Santo, que hoy están llorando por la pérdida de un ser querido, porque no pueden ser atendidos en los hospitales. Señor, que están llorando, Señor, por hambre, que están llorando por salud, que están llorando, Señor, en las calles porque no pueden volver a sus lugares de orígenes. Señor, hay muchas lágrimas en las calles. Tú, Señor, suples sus necesidades, tú consuelas su dolor. Padre Santo, y te pedimos en oración por cada uno de ellos y también por nosotros, Señor, por tu iglesia, que reflexione, Señor, que vea una realidad existente y que no sea ajena a ella. Así te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. La semana pasada, hermanos, escuchamos una canción de Marcos Vidal, donde había una clara diferencia entre la iglesia actual y la iglesia del primer siglo. Y uno de los conceptos que él marcaba una diferencia entre ambas iglesias era el amor. Un amor que se ha perdido en dos direcciones, uno con Dios y otro con el prójimo. Y basábamos esto en Hechos, capítulo 2, versículos del 41 al 47. Y el tema de la semana pasada era preparándonos para volver, redefiniendo o volviendo al concepto original de la iglesia, en donde el amor es lo que debe primar. Y decíamos que iba en dos direcciones, para con Dios y para con el prójimo. Y justamente la iglesia del primer siglo, la que se narra en el libro de Hechos, era una iglesia que perseveraba en la doctrina, que perseveraba en la palabra de Dios. Esto reflejaba la comunión que había entre el cristiano y su Cristo, entre el cristiano y su Dios. Pero este amor también se reflejaba en la comunión entre hermanos, en la comunión unos con otros. Dice que estaban juntos en las casas y partían el pan. Pero este amor también iba para ver las necesidades de cada uno, pues si veía que algún hermano sufría alguna necesidad, pues repartían lo que tenían los bienes en común. Así que de tal manera que juntos se regocijaban en gozo y en paz. Estas dos características de perseverar en la doctrina, de perseverar en la palabra de Dios y en la comunión con los hermanos, no es más que reflejar el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y hacíamos también alusión al término que hoy está de boga, el quédate en casa. Quizás lo aplicaba en alusión a la inactividad que la iglesia ya tenía. Y hay un peligro existente en la iglesia de hoy. Si antes de la cuarentena ya no estaba en casa, ¿cómo será volviendo de la cuarentena? Quizás nos estamos acostumbrando a tener clases virtuales, a estar detrás de una computadora, pero esta comodidad nos puede llevar a que la iglesia se siga quedando en casa, cuando el llamado de toda esta pandemia para la iglesia es que reflexione y salga de su confort, salga de su comodidad y vaya y haga la gran comisión que Dios encomendó a la iglesia. Pablo, cuando estaba en su entonces, él utilizaba la tecnología de su momento, que era el envío de cartas, pero siempre está en su corazón, está presente en las iglesias en la cual él enviaba una carta. Que hoy utilicemos la tecnología y que nos podemos comunicar y que podemos entablar una reunión por la computadora o por el celular, o que podemos escuchar miles de prédicas
esto no quita que en nuestro corazón haya ese fuego y ese interés de volver a la iglesia y escucharlo presencialmente y estar presencialmente en comunión con nuestro hermano. En la cercanía causa un calor diferente que no lo puede causar una comunicación a distancia. No hay mejor que estar cara a cara con el hermano. Y es un ánimo que en lo que hablábamos la semana pasada, es el ánimo a tener que volver diferente a como estábamos antes de empezar la cuarentena. Y es que la iglesia tiene prioridades. Uno, lo que decíamos, es el cumplimiento del gran mandamiento: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero también está el cumplimiento de la gran comisión, el hacer discípulos. Y el hacer discípulos se inicia con el evangelismo. Un evangelismo que la iglesia, el día de hoy, no lo tiene tan claro en todos los cristianos. No podemos definir qué es el evangelio, y esto es algo peligroso para la iglesia de hoy, pero que ha perdido su propósito, que es esto, la gran comisión, el evangelizar y el hacer discípulos. Y el peligro latente es que un pueblo que olvida su propósito va a correr el riesgo de ser un pueblo que crece, pero que crece esclavo. Para lo cual vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 1 y vamos a analizar al pueblo de Israel. Y sabemos que Éxodo comienza con Israel estando en Egipto. Y habría que hacerse la pregunta y recordar, ¿por qué estaba Israel en Egipto? Y si refrescamos un poco la memoria o recordamos algo básico del libro de Génesis, en Génesis capítulo 41, Faraón tiene un sueño el cual no lo pueden interpretar ni los más sabios de su corte. El sueño consistía en 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y José, un esclavo israelita que había sido vendido como esclavo a Egipto, tiene una interpretación de sueños dada por Dios: 7 años de abundancia y 7 años de escasez. El faraón reconoce a José y reconoce al Dios de José. En el capítulo 41, versículo 38, dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El faraón reconocía el poder que Dios le había dado a José para interpretar este sueño. La crisis se comenzó a dar. Los 7 años de abundancia pasaron, comenzaban los 7 años de escasez, y la familia de Jacob, que estaba en Canaán, lo comenzaron a sentir. Así que en Génesis capítulo 46, capítulo 47, Israel, la familia de Jacob, va a la tierra de Egipto. Y el faraón mismo, sabiendo que era la familia de José, y en recompensa a lo que José había dado para con Israel, le dice en el versículo 6 del capítulo 47 de Génesis, que cojaran lo mejor de la tierra de Egipto. Y es por eso que la familia de Jacob se va a instalar en la tierra de Gosén, o en la tierra de Ramesés. Ahora, la escasez iba a durar solamente 7 años, pero duraron cientos de años Israel estando en Egipto. Desde que ingresó a Egipto con la familia de Jacob, hasta que salieron Israel de Egipto, camino al desierto y camino al monte de Sinaí, duraron 400 años. ¿Qué hizo para que de 7 años Israel se quedara por 400 años en Egipto? ¿Por qué se quedaron? Y la respuesta es que olvidaron la promesa. Y olvidaron la promesa porque olvidaron el propósito. José había sido un instrumento de salvación para Egipto. E Israel, a través de José, había sido el pueblo de salvación para Egipto y para la humanidad. Porque esto era parte de la promesa. Génesis 12:3, Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en realidad esta bendición llega a su cúspide con Cristo, que es de la descendencia de Israel. Sin embargo, también serían bendición todos aquellos que llegaran con Israel, caso como José.
José, Egipto, el faraón, escuchando José, fue José bendición para Egipto. Ahora, ellos olvidaron el propósito para el cual Dios le había llamado. Los había llamado a Israel para hacer bendición y salvación a Egipto, en ese caso puntual, pero en general a todo el mundo, a todas las naciones. Olvidaron también la tierra correcta, olvidaron la tierra prometida. Ellos estaban ya en Canaán y se fueron a Gosén por un tiempo. Sin embargo, encontraron en Gosén, en la tierra de Egipto, una tierra fértil y olvidaron la tierra correcta que era Canaán. Y José lo tenía muy en claro. José, antes de morir, dice en el capítulo 50, versículo 24 de Génesis, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José lo tenía claro y sabía que Egipto y la tierra de Gosén no era la tierra para Israel. Su tierra estaba en Canaán y debían de volver. Era su espíritu de José y José lo tenía claro. Sin embargo, las nuevas generaciones que se van levantando después de José habían olvidado cuál era la tierra correcta, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y esto nos ayuda a recapacitar que así como Israel olvidó la promesa porque olvidó el propósito y olvidó cuál era la tierra correcta, el cristiano de hoy en día también ha olvidado cuál es el propósito primordial de la iglesia: el salvar a las almas a través de la predicación del Evangelio. Y parece que a veces no estamos en el lugar correcto de la misión. 2. Tampoco estamos en la tierra correcta, y esto nos lleva a no cumplir con la misión que Dios nos dio. Encontramos en el mundo a una tierra que también es fértil, encontramos una tierra de Gosén que es fértil, y olvidamos la tierra de Canaán. Nosotros somos ciudadanos de los cielos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y este enfoque cambia totalmente nuestra manera de pensar. Mateo 6, 19 y 20 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Cuando olvidamos cuál es nuestro propósito en la tierra como cristianos y como iglesia, y no estamos haciendo nuestro propósito en el lugar correcto, estamos en el mundo para salvar al mundo, pero también teniendo propósitos eternos, haciendo tesoros para la eternidad y no para esta tierra. Sin embargo, hemos encontrado un Gosén, una tierra fértil en este mundo donde sembrar, y hemos olvidado que nuestra siembra tiene que estar para la eternidad. Y hemos olvidado crecer correctamente. Primero, en Éxodo 1:6 dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Las generaciones se van a ir. La vida no es tan larga, la vida dura 70, 80 años máximo, pero la vida, y hay generaciones que se van yendo. Los que la tenían claro, como José, se fue, y quizás también sus hermanos, pero a las nuevas generaciones habían olvidado el objetivo de Israel, habían olvidado que la tierra correcta era Canaán, porque las generaciones van a pasar. Nuestra iglesia hoy en día está, gracias a Dios, sostenida por los ancianos de la iglesia, por los que tienen más edad. Sin embargo, ¿qué repara para el futuro de mañana? Hay una preocupación que de los jóvenes, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es algo preocupante porque los que la tienen clara, los que pusieron manos a la obra, hoy, poco a poco, y de cara a no mucho tiempo, se irán yendo. ¿Qué la iglesia aquí a 10, 20 años? Creciendo incorrectamente, Éxodo 1, versículo 7, y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra.
Dios había dado una promesa a Abraham, quien haré de ti una nación grande. Y la bendición aquí se daba en el versículo 7, porque Israel se estaba multiplicando y se multiplicaban a un gran número. Era un crecimiento numérico notable, un crecimiento, pero un crecimiento en una tierra incorrecta. Un censo del año 2017 que indica que el 14% de la población evangélica, o es un 14% de la población evangélica en el Perú, la población evangélica se ha duplicado prácticamente en los últimos 15 años. Sin embargo, habría que ver de dónde viene este crecimiento. Básicamente es un crecimiento interno, un crecimiento de padres cristianos con hijos que también, quizás no introduciéndose del todo, pero sí se identifican con una población evangélica. Hay un crecimiento en extensión, sin embargo, no hay un crecimiento en profundidad. Hay una carencia notable de conocimiento bíblico, comenzando por lo más básico que se debe conocer, que es el Evangelio. Y si esto lo preguntamos, posiblemente haya un gran número de creyentes o que se autoidentifican como cristianos que no conocen en lo absoluto la correcta definición del Evangelio. Y esto es realmente preocupante, porque no al saber qué es Evangelio, entonces ¿en qué hemos creído? Cuanto más información hoy en día estamos expuestos, parece que hay más ignorancia. Somos unos analfabetos bíblicos los jóvenes de hoy en día. Y es preocupante porque acumulamos años de cristiandad, pero no cristiandad a nuestros años. La tierra en la cual estaban creciendo Israel era una tierra incorrecta. Estaban siendo bendecidos, pero no en la tierra correcta. Se estaban multiplicando en Gosén cuando tenían que multiplicarse en Canaán. Y parece, y es algo parecido a lo que nos sucede hoy en día con los cristianos. Parece que estamos siendo bendecidos. Sin embargo, no estamos siendo bendecidos en el lugar correcto. Parece que recibimos bendiciones de parte de Dios, los jóvenes, porque estamos siendo graduados de las universidades, porque al menos tenemos un trabajo estable, o porque algún negocio está siendo próspero, pero hemos olvidado crecer en la tierra que nos es prometida, en la tierra en la cual debemos crecer y debemos multiplicarnos. Y esto es porque a veces pensamos que todo es bendición de Dios, y Dios bendice en su gracia, pero olvidamos el lugar correcto en el cual debemos de crecer. Nuestra cosmovisión también se va juntando, así como la de Israel se iba juntando poco a poco con los de Egipto. Aprendieron sus oficios, adquirían sus riquezas, ya se comenzaban a dar en casamiento. Y es que cuando nosotros como cristianos también percibimos y aceptamos la misma cosmovisión del mundo, el pensar del mundo, los principios del mundo, nos vamos acoplando. Y es la lógica de este mundo que el trabajo nos da dinero y el dinero nos da estabilidad económica y familiar. Pues esto es correcto en cierta parte, pero no del todo. Esto es correcto cuando incluimos Dios es la prioridad sobre todo, pero se vuelve incorrecto cuando sacamos a Dios de esta ecuación. Hemos encontrado una tierra fértil, una tierra de prosperidad en la tierra, en el mundo, y hemos olvidado que nuestra tierra fértil debe ser en Cristo y haciendo cosas para la eternidad. Israel aún así no se había olvidado de su fe en Dios, en el Dios de Abraham. Respetaban todavía algunas normas, y es que hoy también el cristiano de hoy en día se conforma con respetar algunas normas, como no tomar o no ir a bailar, y parece que eso fuera el cristianismo, abstenerse de ciertas cosas que nos han enseñado nuestros padres o en las iglesias que son incorrectas para un cristiano. Sin embargo, esto no es el vivir cristiano en su plenitud. Hemos olvidado el mensaje y hemos olvidado el propósito del cristiano y de la iglesia. Convivimos en un mundo sin impactar. Los millennials, que son los nacidos entre los 80 y 2000 más o menos años, no quieren evangelizar. Hay una
Hay un porcentaje de aproximadamente el 40% que piensa que la religión es importante para sus vidas, pero que creen que el evangelismo está mal. Es incorrecto compartir tus creencias personales con alguien con la esperanza de que ese otro alguien en algún momento se convierta en su fe. Casi el 50% de personas que nacieron entre los 80 y los 2000 están pensando de esta forma, y mucho más de los 2000 para adelante. Y este es un número alarmante. Casi la mitad de los que se consideran cristianos piensan que la gran comisión que comienza con el Evangelio es incorrecto. Un rey que no conoce a Dios, Éxodo capítulo 1 versículo 8, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y esto es diferente a lo que sucedía con el faraón, que sí conocía a José y conocía al Dios de José. Este nuevo faraón que se levanta dice que no conoce quién fue José. Y esto que no conoce era que no es que no conocía su historia, sino que no reconocía el aporte que José y el Dios de José había dado para Abraham. Este faraón que se levantó era un antisemita, era un nacionalista que quería doblegar a todos los pueblos y que solamente Egipto sea la cúspide entre toda la humanidad. Un mundo hoy en día que desconoce a Dios. De la encuesta a nivel nacional dada en el 2007, un 3% aproximadamente se catalogó como sin religión. Hoy en día el sin religión abarca un 5%, según la última encuesta de 2017. En casi 10 años, ha ido de un 3% a un 5%. Y de este 5%, prácticamente la mitad comprende entre los 15 y 30 años, los millennials. Desconocen el aporte cristiano y el aporte que la cristiandad ha dado al mundo. Y es más peligroso cuando la iglesia no conoce el poder de Dios. Éxodo 1:9 dice: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, decía el faraón. El faraón se había dado cuenta del potencial y del poderío de Israel. Sin embargo, el mismo Israel no se había dado cuenta de cuánto había crecido. Israel desconocía su crecimiento y desconocía al Dios que le había hecho crecer, olvidando quién pelea por nosotros y quién es nuestro Dios. Hechos 1:8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es que nosotros también hemos olvidado, no es que Israel sea numéricamente o haya sido numéricamente mayor que Egipto, y es que tampoco nosotros en número, los cristianos, somos mayores que los que no son cristianos. Sin embargo, sí tenemos un mayor poder dado por Dios y por el Espíritu Santo para hacer la gran comisión. Sin embargo, el enemigo, que era Egipto, sí lo conocía y sabía que era una amenaza y un peligro potencial. Éxodo 1:10 dice: Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Egipto no quería que Israel se vaya, quería que se quede esclavo en su mundo, en Egipto, porque se daban cuenta de su gran potencial y sabía que si se iban, este Israel podía crecer y ser una gran potencia y ser competencia para con Egipto. Así que Egipto y el faraón quieren evitar el crecimiento y lo que hacen es unas estrategias que en el esclavismo se daba: hacer más carga para el esclavo, más trabajo, y cuanto doy más trabajo, el esclavo tiene menos fuerza y también tiene menos tiempo. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 1 del versículo 11 al 14. Por cuestión de tiempo no lo voy a leer, pero tú lo puedes leer en tu casa con tranquilidad, en donde el faraón da un trabajo esclavizante, en donde quiere consumir las fuerzas de los israelitas y donde quiere consumir el tiempo para que no se sigan multiplicando. Y hoy en día nosotros, los jóvenes, los millennials, también estamos expuestos a esto.
una actualidad donde el trabajo lo abarca casi todo. Y no es que el trabajo esté mal, el trabajo es una bendición. Dios lo dio en el huerto, en el inicio de la creación, para que el hombre trabaje. Esto es bendición. Sin embargo, estamos en un mundo en el cual el consumismo nos lleva a trabajar para adquisiciones personales, en donde la lógica es, si trabajas, eres digno de distraerte, entretente. Hay mucho autoconsumo de tiempo en las redes sociales, en el gimnasio, en el trabajar para un mejor celular, y hemos desenfocado totalmente cuál es nuestro deber cristiano. Hay un esfuerzo mal canalizado, el trabajo es bendición. Sin embargo, cuando nos esforzamos para hacer ganancia personal, esto ya desvirtúa el trabajo y el propósito de Dios para con el trabajo. Y es que olvidamos que Dios da la capacidad, la inteligencia y la sabiduría. Un rey como David, el cual fue grande, era porque primero meditaba en la palabra de Dios, aun cuando tenía un trabajo sobreabundante que era gobernar a todo el pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Seguimos creciendo, pero seguimos creciendo sin despertar. Y otra medida que tomó el faraón fue matar a los niños. Esto lo vemos en el versículo 15 y 16, en donde manda a parteras para que mataran a todo aquel niño que nacía varón y solamente preservaran la vida de las mujeres. Y esto era porque el varón era la fuerza rebelde y querían mantener a la mujer para que sea una mano de obra, y que si se casara con un varón egipcio se podía poner fin a una descendencia israelita. Lo que el mundo hace y las tinieblas hacen hoy en día no está muy alejado de esto. Las ideologías hoy en día tratan de matar a la niñez. Tenemos el aborto y tenemos la ideología de género, en donde tratan de matar a la niñez. Sin embargo, también hay que mirarnos a nosotros si no estamos generando un suicidio intelectual, matando a nuestros niños, exponiéndolos a esto. El faraón había dado su norma, el mundo va a dar su norma, pero es como nosotros reaccionamos. Las parteras no respondieron a esta mala ley del faraón. Asimismo, se pueden dar las leyes en el Perú y en el mundo. Sin embargo, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros si no estamos firmes en una cosmovisión bíblica? ¿Qué vamos a transmitir a las futuras generaciones? ¿Qué vamos a transmitir a los niños? ¿O lo dejaremos estar expuestos a estos pensamientos y a estas ideologías? Y esto también es una exhortación a los jóvenes como yo. ¿Cómo nos estamos preparando para las futuras generaciones? ¿Qué de estos niños que vienen? Nosotros somos los responsables de enseñarlo, pero si nosotros mismos somos niños espirituales, que no hemos crecido en lo absoluto, que seguimos siendo analfabetos bíblicos, teniendo ya 20 años de cristianos, ¿qué vamos a enseñar a las futuras generaciones, a los niños que están naciendo? Quizás nosotros mismos los estamos matando. Y es que hay que preocuparnos, porque hombres que no se preparan, hay una generación futura que corre el riesgo de ser esclavo. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta meditación. Gracias, Señor, por enseñarnos que a veces, igual que el pueblo de Israel, olvidamos nuestro propósito. Pero, Señor, tú eres fiel, que sigues haciendo crecer a tu iglesia. Aún, Señor, con las limitaciones nuestras, cuando no damos todas nuestras fuerzas, cuando no damos todo, Señor, nuestro vigor para la obra. Tú, Señor, sigues haciendo crecer a tu iglesia, pero permítenos, Señor, hacerlo también crecer en disciplina, hacerlo crecer en amor, hacerlo crecer en conocimiento, hacerlo crecer, Señor, en la palabra de Dios. Perdónanos, Señor, si no hemos estado nosotros mismos creciendo en esto y nos hemos estado distrayendo en actividades. Aún, Señor, comprometiéndonos con el mundo y pensando con el mundo, en que, Señor, debemos alimentarnos para nosotros, en que si trabajamos también debemos distraernos. Y esto es correcto, pero desvirtuando, Señor, la gran comisión que tú nos has encomendado. Así oramos, mi Dios, para que tú tengas misericordia de nosotros y nos des una mente renovada que se sujete a tu voluntad. Oramos así, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, esto ha sido todo. Nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado, Dios mediante, también por este canal. Nos vemos. Bendiciones.